Hola, a nombre del Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía les damos la bienvenida a la presentación de este libro titulado Ultra and Extreme Right Wing in Latin America, Flat Lines, Resistances and Approbation, que ha salido por la editorial Palgrave durante el mes de junio de este año. Y para eso hemos invitado en este podcast a los editores de este libro, que también me incluye a mí, y también a un autor invitado, que también escribió un capítulo del libro, y también el comentario de Manuel Escobar, que es del Instituto de Políticas Públicas de nuestra Universidad Católica del Norte. Paso entonces a presentar a los editores de este libro, Diego Rivera, López, que es candidato a doctor en Sociología, candidato a doctor en Ciencias Sociales, magíster en Filosofía, magíster en Sociología y sociólogo del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Julio Leonati Santos, doctor en Lingüística por la Universidad Federal de São Carlos, máster y licenciado en Historia por la Universidad Estadual Paulista de Brasil. Javier Molina Johannes, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, actualmente también está representando a la Universidad Estadual de Campinas. Y Manuel Escobar, sociólogo, magíster en Desarrollo Humano Regional y Local del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Este libro es parte de la serie editada y coordinada por Johannes Anke-Müller, que es un sociólogo especialista en análisis sociológico del discurso, y la verdad es que es interesante, digamos, la propuesta que nosotros queremos hacer, porque es intentar analizar el resurgimiento de las ultraderechas en América Latina, que nosotros también hemos dado cuenta también en el libro que ese resurgimiento en realidad no es tan nuevo, ¿no? Sino que más bien es parte de una sedimentación histórica que viene ya desde el siglo XX. Entonces, para un poco abrir un poco el debate del podcast, sobre todo nosotros enfatizamos en esto, ¿no? En esta mirada situada latinoamericana que implica más bien reconocer la singularidad de nuestra región, y que de alguna forma intenta un poco como matizar determinados marcos teóricos que muchas veces ciertos analistas retrotraen, mejor dicho, desde Europa para analizar estos fenómenos de la ultraderecha en América Latina, sin de repente contar con las especificidades de nuestra región. Entonces, abro el debate y les pregunto a Julio y a Diego, sobre todo preguntarles qué nos llevó a editar este libro y qué, de alguna forma, qué vacío queríamos nosotros llenar. Así que abro la palabra ahí a Diego Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego, ¿no nos escucha? Julio. Sí, yo sí. Hola a todos y muchísimas gracias Fabián y Manuel por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, digamos que la organización del libro surgió de algunas conversaciones que tuve yo con Diego, porque yo estudiaba en la Universidad de Valencia y Diego también, por un tiempo con un exchange durante algunos meses. Y teníamos un director de tesis en común, que era el profesor Beno Herzog, de la Universidad de Valencia. Y había, digamos que muchas discusiones sobre qué es la extrema derecha en América Latina, qué está pasando ahí, ¿no? Y muchas preocupaciones con las visiones más colonialistas de Europa en relación a América Latina. Entonces sería interesante, digamos que diversos cafés y diversas tertulias que hacemos, organizar un libro que diera, digamos que atención a una visión, una mirada desde los ojos latinoamericanos sobre lo que pasaba ahí, y introducir ese debate con otras, digamos que metodologías y con una hacer ciencia, una hacer escrita de nuestra propia historia a partir de pesquisadores y pesquisadoras latinoamericanas. Entonces, digamos que el principio ha sido esto, y no sé si Diego quiere acrescentar algo más.
Sí, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo con ustedes en este podcast. Me atrevería a decir que, además de esta mirada regional, queríamos buscar un conjunto de respuestas, pero que vinieran de distintas disciplinas. Convocar a gente de la lingüística, de la sociología, de la historia, de la filosofía, de las comunicaciones, para que la mirada local también estuviera cubierta de un conjunto de herramientas que creo que no se agotan solamente, digamos, en el problema discursivo, sino que un problema del presente. Y también la pretensión de tratar de que nuestra discusión fuera lo más amplia posible. Creo que también tiene un espíritu bien crítico en el sentido que no solamente gente de izquierda hablando sobre la extrema derecha, no solamente gente que está haciendo la militancia política, sino una investigación crítica con una intención. Y creo que el hecho de reunir una pluralidad de voces hace que este proyecto tome también una característica un poco más compleja, que creo que lo hace interesante. Ujú. Y ustedes podrían de alguna forma referirse rápidamente a esta noción de líneas de fuga y resistencia, ¿no? Como para españolizar eso, ¿no? Como horizonte analítico, brevemente. Sí, yo entiendo que a principio, como ha dicho Diego, ¿no? Que esa idea de que agregar en ese libro diversos investigadores con áreas muy dispares, muy distintas, ¿no? Y tampoco pensar en una visión monolítica de lo que es la izquierda, lo que es la derecha en Latinoamérica. Entonces creo que las sendas y caminos que se abren, que se bifurcan, ¿no? Digamos que una manera un poco borgeniana de este libro, es, digamos que traer as possibilidades de interpretação da direita em Latinoamérica hoje e pensar que nos cierran, é impossível dar conta desse tema e como é um tema premente do momento, abarcamos o tema, digamos que mientras está em vuelo. Por exemplo, dou o exemplo de meu próprio artículo de capítulo do livro, que é o bolsonarismo, que habla de um momento específico e depois que o livro ha sido publicado, já se cambiou totalmente a história de Bolsonaro e do bolsonarismo em Brasil. Então, digamos que essas miradas distintas são miradas, digamos, situadas historicamente, pero também abertas a essas modificações e cambios que vemos agora. Sí, yo de acuerdo con eso, me permitiría agregar también de que es prestar la atención a lo que queda fuera de foco, en prestar la atención a aquellas cosas que se van en línea de fuga en el sentido bien declarativo, es decir, bueno, ¿de qué nos está discutiendo? ¿Cómo somos capaces de prestar atención a ciertos discursos que se producen en lugares que quizás no hay tanto foco o no hay tanta atención y discusión de algunos diarios de circulación del siglo pasado, la red social de la red social, del discurso oculto, de, digamos, elementos programáticos y recoger todo este tipo de cosas? Entonces, líneas de fuga en el sentido de todo lo que se escapa del discurso oficial y viendo cómo en América Latina eso adquiere una problemática, un tinte diferente. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención, ¿no? Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, como a otra fase, ¿no es cierto?, de este podcast que tiene que ver un poco para hablar de cada capítulo específico que nosotros hemos escrito, ¿no? Y en ese sentido, para ser bastante breve, voy a hablar un poco de lo que a mí me tocó escribir en el capítulo 9, que tiene que ver con la derecha radical en Chile y específicamente analizando el Partido Republicano, ¿no? Liderado por José Antonio Kast, que actualmente es candidato a la presidencia, ¿no? Más bien, una de las tesis, ¿no es cierto?, que yo quería presentar es que el Partido Republicano es una forma de derecha radical que, si bien comparte ciertos rasgos ideológicos, ¿no?, con estas caracterizaciones y que se hacen, ¿no es cierto?, en Europa principalmente, está profundamente anclado en lo que es el contexto chileno, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hago una primera parte, un esfuerzo de poder definir lo que es el concepto de derecha radical, ¿no? Intentar ver si en estos elementos que señala Cass-Mudul, si efectivamente alguno de esos elementos puede calzar, ¿no es cierto?, con estos rasgos que presenta el Partido Republicano, que evidentemente la noción de nativismo es algo que queda bastante deslucido, sobre todo en América Latina, por estos elementos que nuestro continente es más bien mestizo, ¿no? Entonces no se hace parte de esto que postulan muchas veces los partidos políticos europeos, ¿no?, que tienen esta tendencia de
formar una suerte de etnocracia, ¿no? Enfatizar mucho en lo que es la etnia, etcétera, 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 ¿no? Y además también un elemento que sobre todo este tema del conocimiento situado, tiene que ver un poco con la trayectoria histórica, ¿no? Porque ahí también en ese texto analizo que en Chile el concepto de cordón sanitario que muchas veces se utilizaba en Europa no está tan claro en Chile, ¿no? Y sobre todo porque ahí enfatizo que José Antonio Kast, ¿no? Y parte del Partido Republicano, la matriz cultural, ¿no? Como en algún momento también planteó Hugo Herrera, es gremialista, es Chicago gremialista. Ellos vienen, ¿no es cierto?, de ese núcleo duro, ¿no? Y por tanto, básicamente, las características que hoy en día encontramos en el Partido Republicano, uno los puede encontrar, ¿no es cierto?, en la revista de Libertad y Desarrollo durante la década de los 90, ¿no? O sea, fíjense, ¿no?, cómo la historia nos permite, por ejemplo, ver ciertos elementos que riman, ¿no? Como ustedes saben, Mark Twain dijo, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Entonces, hay algunos elementos característicos de esta suerte de radicalización que ocurren sobre todo en esta matriz Chicago gremialista, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay este elemento que es importante, que se destaca mucho, el neoliberalismo, este economicismo exacerbado, que tiene estos tintes autoritarios y que proviene obviamente de la dictadura civil-militar, combinado también con esta moral conservadora, que estaba de alguna forma moldeado por este catolicismo bastante conservador, ¿no? Que también coincide un poco con la lectura y el escrito que hace nuestro compañero Javier Molina, y también este revisionismo histórico, ¿no? Esta suerte de relativizar el tema de las violaciones a los derechos humanos y sobre todo considerar que la figura del general Pinochet y la dictadura, bueno, fue algo positivo para el país, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también en todo este armado conceptual podemos obviamente ir diferenciando entre la ultraderecha, ¿no?, que es más bien esta categoría general, este conjunto grande, en el que en su interior aparecen estos dos otros conceptos, que es por una parte la derecha radical, que de alguna forma acepta la democracia liberal, sobre todo el proceso electoral, pero rechaza algunos aspectos del liberalismo democrático, por ejemplo, como el tema del derecho a las minorías, el tema de la separación de poderes, abandona la violencia, ¿no? Que es lo que más o menos vemos sobre todo en el caso europeo y también en el caso latinoamericano con Javier Milei. Bolsonaro también llega al poder a partir, ¿no es cierto?, de una elección, que se diferencia, por ejemplo, de la extrema derecha, que rechaza completamente la democracia, la soberanía popular y emplea métodos como la violencia física, directo, ¿no? Ahí podemos encontrar algunos grupos de choque en Europa, como la Skinhead, Hooligans, bueno, algunos grupos también que están ahí en Europa, y podríamos decir también en Chile, ¿no? Entonces, bueno, ya hablé un poco de mi capítulo 9, ahora les paso, ¿no es cierto?, también les doy el pase gol para que ustedes puedan también hablarnos del capítulo de su libro. Así que parto con Diego Rivera para que, bueno, pueda explicarle también a la gente que nos está viendo y escuchando, bueno, de qué trata tu capítulo y tu tema. Muchas gracias. Bueno, mi capítulo está en el apartado del libro de las propuestas teóricas. El libro tiene como dos secciones fuertes. Una, que son como le llamamos los aparatos críticos, que son propuestas de lectura, y después tenemos una separación por países. Tenemos Perú, tenemos Brasil y tenemos Chile. El mío está en la parte teórica porque intento dar una propuesta de lectura. La propuesta de lectura tiene que ver con tratar de leer a las extremas derechas de una manera alternativa. Si bien hay una discusión súper interesante, como la que estaba mencionando recién, respecto de cómo llamar a las extremas derechas, yo trato de poner el foco en qué hacen y con este carácter, digamos, procesual. Retomo un concepto de un filósofo francés, Michel Foucault, un concepto que se usa harto, que es el de subjetivación. Tiene la particularidad este concepto de que no está definido en ninguna parte, entonces como que a veces cuando se habla de subjetivación, la gente piensa en las cosas que te constriñen, te limitan, como que estructuran la vida social. Y hay otras personas que se dedican a prestar atención a cómo llego a ser quien soy. El capítulo trata de juntar ambos elementos aplicados a la extrema derecha porque lo que trato de proponer en el fondo es un foco respecto de cómo
alguien llega a ser de extrema derecha, pero con una particularidad, que es el supuesto, digamos, que me juego en el capítulo, que es que las extremas derechas tienen, a mi juicio, racionalidad autónoma, que cuando dicen que están resistiendo hay un ejercicio de propuesta. Entonces, ocupo un concepto que en sociología se le dice como agencia y trato de discutir con esta noción de que las extremas derechas aparentemente solamente defienden el status quo y no quieren que nada cambie. Yo les presto atención respecto de sus discursos, entendido esto como práctica, donde ellos dicen, bueno, nosotros creemos que somos la resistencia porque estamos en contra de una dictadura woke, estamos en contra del marxismo cultural, y lo voy dividiendo en distintos momentos. Este capítulo está inspirado en mi tesis doctoral, entonces como que tiene una patita que no se considera el capítulo, que fue una parte de Quanti, que se hizo con minería de datos, que ocupé un millón de noticias casi, viendo cómo se hace como un seteo discursivo de ciertas conversaciones. Pero lo que tenemos acá es un corpus, digamos, de redes sociales. Pasé 27 horas viendo videos de TikTok, YouTube, Instagram, y me encontré con que habían como ciertas cosas que eran bien interesantes, pero que no podía ordenar, digamos, en 4 o 5 años. Y en esas cosas interesantes que no podía ordenar entre 3, 4, 5 años, me permitía hacer una separación de momentos. Un primer momento se llama estallido, un segundo momento que se llama instalación, no, disculpen, denuncia, un tercer momento que se llama instalación y un cuarto momento que le llamo revisionismo. ¿Por qué esta separación? Porque cuando yo partí haciendo este trabajo, todavía existía Twitter, difunta red social, me pasaba que estaba mirando cuentas, como por ejemplo la de Sergio Melnik, donde él le posteaba a la gente y le decía, golpista, estás promoviendo un golpe de Estado a propósito del estallido social, y se consideraba un meme. Estaba de forma como súper distante, en el fondo, era ridiculizado constantemente. Y pasaron los años, esta investigación seguía, seguía extrayendo datos, y pasa que Sebastián Piñera da su primera entrevista como expresidente en el diario El País y dice, fui víctima de un golpe de Estado no tradicional. ¿Qué pasa de que algo que se convierte en meme inicialmente se termina convirtiendo en un discurso institucional? Entonces se hace una separación en este proceso de subjetivación, donde el momento del estallido, lo llamamos como algo irrepresentable. ¿Por qué representable? Porque tenemos un conjunto de voces que son bien contradictorias. Hay elementos celebratorios, pero también hay un llamado constante a la búsqueda del orden. Y eso es muy interesante en el sentido de que parece que no somos capaces de nombrar, digamos, el fenómeno en su primer momento. Si uno se pone ahí, eh, Deleuziano puede pensar que opera como el diluvio, que es esta cosa que la sociedad le teme porque no es capaz de ver. Bueno, el estallido era un elemento que no se podía ver y no sabíamos hasta dónde podía llegar. Por eso los primeros videos de la extrema derecha parecían celebrando o haciendo como una cosa así como, lo advertimos, miren lo que terminó ocurriendo. Para que después terminaran archivando esos videos, se guardaran y después del 4 de septiembre de 2022 los videos volvieran a estar arriba. Y ahí se empezaron a ver como ciertas modificaciones. Después hay un segundo periodo que es un poco más grande, que tiene que ver con la convención. Yo hago el quiebre cuando se hace el acuerdo con La Paz, hasta que se vota el plebiscito, donde el foco cambia. No solamente una cuestión como de mera, digamos, pregunta, sino que se ve una profesionalización dentro de los discursos y hay una sistemática articulación respecto de cómo se denuncian las cosas que están ocurriendo dentro del estallido. Y se empieza a formar una escena. Antes teníamos solamente a 2 o 3 personas. En general, uno tenía a Teresa Marinovich, Alberto Plaza, uno que otro migrante venezolano diciendo, miren, así partió Venezuela, para después empezar a instalar seminarios, después empezar a instalar una discusión pública digital bastante interesante, que termina llevando hasta la elección, digamos, del 4 de septiembre de 2022, donde viene la instalación que le llamo dentro del capítulo. ¿Qué pasa? Tenemos el advenimiento del Consejo Constitucional, tenemos el texto de los expertos, el Partido Republicano arrasa y se empieza a mirar ahí que hay como un silencio, un silencio bien deliberado, que pasamos de un elemento prolífico, constante, a una cuestión donde el silencio también está construyendo sentido. Y hace que después, cuando pasemos al momento 4 y se acercan los 50 años del golpe, aparezca el revisionismo como la gran estrategia. Se utiliza, digamos, la suspensión constitucional o la posibilidad de la suspensión del orden que se produjo en el estallido social para hacer un símil con los 50 años del golpe. ¿Cómo? De una manera bien concreta. Si en los 40 años hablábamos de los cómplices pasivos, en los 30 años hablábamos
del nunca más, acá aparece la palabra contexto para explicar cuál es la suspensión del orden y se empieza a utilizar la palabra, que ahora suena mucho, de estallido delictual. Entonces ahí opera como una clausura, digamos, discursiva y se hace el cierre de estas 4 etapas. Hasta ahí llega, digamos, ese capítulo para prestar atención en el sentido de cómo van apareciendo ciertas actorías, así como teníamos un momento donde todo eso desaparecía y eran los migrantes venezolanos los que estaban advirtiendo, en el momento 4 ya eran el enemigo interno. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Para no saltar en estas cuestiones, el capítulo, como toma la subjetivación, empieza a buscar esos momentos de subjetivación particulares. Cómo en ese momento particular parecía que habían ciertas voces que eran más legítimas que otras. Cómo en ese momento particular el foco iba hacia un lado y no otro. Cómo en cierto momento particular pasamos de una denuncia de 5 minutos a un seminario completo para entender a Deleuze y Guattari y decirnos, mira, así te están mintiendo. Acá está la dictadura woke. Acá está el verdadero sentido democrático lo construimos nosotros. Toda esa construcción en términos de agencia, es decir, que tienen la posibilidad de reconstruirlo, fue lo que tratamos de hacer en ese capítulo de forma bien humilde, en esas 10 o 15 páginas con algunas laminitas. Bien. Gracias Diego. Ahora le toca el turno a Julio para que se explaye, ¿no es cierto?, en explicarnos también su capítulo también acerca de lo que ocurre en Brasil. Julio, por favor. Sí, es un gusto. Bueno, primeramente, este capítulo surge de una investigación que hacía yo en la Universidad de São Carlos. Pertenecía yo a un grupo de pesquisa, un grupo de investigación llamado LEDIN, que es el Laboratorio de Investigación en Epistemologías y Discursividades Multimodales. Entonces, ese grupo teníamos varios investigadores que hacían su trabajo con temas más actuales, temas un poco no, tal vez urgentes, pero que no tenía tanta teoría para analizarlos. Entonces yo me quedé, digamos que, para analizar el fenómeno del bolsonarismo, porque eso ya era más de 2018, ¿no? Cuando ha sido la elección en Bolsonaro ha ganado en 2018, y entender el bolsonarismo por el prisma, digamos que por la idea de las fake news o, mejor, de la posverdad. Entonces, digamos que el punto de partida ha sido cómo explicar la ascensión y la victoria de un político que era prácticamente perteneciente a un partido enano en Brasil, inexpresivo, nacionalmente, con el potencial para ser un presidente, ¿no? Que digamos que Bolsonaro se ponía como un político del bajo clero, ¿no? O sea, de los diputados más marginalizados dentro del Congreso, que para sobrevivir tienen que hacer los acuerdos más, digamos que simples y fuera del grande debate nacional. Y entonces, como que de repente este político llega a ganar y gana con mucha diferencia de Fernando Haddad, que era su oponente. ¿Y cómo explicarlo, no? Entonces, yo tengo la formación, mi carrera es en historia, entonces tengo ya para este tipo de investigación que me había puesto para entender la ascensión del Bolsonaro o de lo que se puede llamar de bolsonarismo, yo he traído algunas lecturas anteriores, como por ejemplo, para el tema de analizar los bulos políticos, ¿no? Las noticias falsas, todo eso, tal vez teorías como de Carlo Ginzburg o Noam Chomsky sobre la creación del consenso, ¿no? Como el consenso es manufacturado, ¿no? Específicamente un libro suyo sobre la manufacturación, la creación del consenso, ¿no? Y también, tal vez, Jacques Derrida sobre la mentira política y Robert Darnton también sobre la creación de noticias falsas, etc. Pero no había, digamos, que una herramienta o una metodología muy bien establecida para estudiar este fenómeno de la posverdad y de momento. O sea, era algo muy nuevo, aparentemente, y yo como historiador creo que no es algo nuevo, pero ¿qué sería, digamos, entonces el punto de novedad o el momento distinto que podría caracterizar este surgimiento de un político tan caricaturesco como Bolsonaro, ¿no? Entonces yo me he fijado sobre el factor de las redes sociales, que es, digamos que, indubitablemente el punto de inflexión que tenemos en nuestro siglo, que tú no tienes ya
la mídia, la producción de contenido controlada por pocos vehículos, por pocas empresas, ¿no? Entonces, hasta el principio del siglo XX, tú tenías, digamos que, un oligopolio de la prensa escrita, de la prensa televisiva y radiofónica, con pocas empresas. Hablando de Brasil, sobre todo, son poquísimas empresas, son 5 o 6 familias que dominan el escenario de la producción de noticias en Brasil, ¿no? Y con el advento, con el surgimiento y la democratización de los aparatos móviles, etcétera, y la posibilidad de acceder a una red social donde circulan noticias, este monopolio no se ha caído, pero ha visto una competencia muy grande de gente normal, sin ninguna relación con periodismo, con producción de investigación criteriosa y profesional. Esta gente disparando y diseminando bulos y noticias las más absurdas posibles, ¿no? Entonces, ese, digamos que es el momento en que me fijo yo en ese capítulo, ¿no? Este fenómeno de las redes sociales y de qué es eso que circula en cuanto a discurso en esas redes en relación al discurso político, con el objetivo específico del caso de Bolsonaro. Bueno, para extraer, digamos que un corpus inicial, yo he buscado las propagandas políticas que circulaban desde el partido de Bolsonaro en la época, que era el PSL, que era el Partido Social y Social Liberal, y que era un partido enano, y con Bolsonaro se transformó en la fuerza política así, igual que PT. Entonces, la gente de ese partido diseminaba, desparramaba, disparaba noticias y bulos los más absurdos posibles, ¿no? Y de entre ellos, por ejemplo, había como que yo analizo el caso de pedofilia, perdón, es un cálculo de portugués, pederastia del oponente de Bolsonaro en 2018, que era Haddad, asimilando cosas como relaciones con la pederastia que no tenían absolutamente nada que ver. Algo que se quedó muy famoso también en el momento, que era la idea de los biberones en formato de pene, que es el gobierno de PT iba a introducir en las escuelas, ¿no? Para que los niños crezcan y puedan tener, digamos que, la relación con las diversas formas de sexualidad. Entonces, desde pequeño ya tenían un biberón en forma de pene. Era otro bulo que se diseminaba. Y son cosas tão absurdas que parece que, diciendo de esa forma, se transforma en una análisis un poco de humor, de tener algo de cómico, pero no, la gente se lo creía y eso estaba muy presente en Facebook, en Instagram no tanto, pero principalmente en grupos de WhatsApp. Entonces son varios estudios demostrando que la circulación de las noticias falsas, de las fake news, desde 2018, por grupos vinculados al partido de Bolsonaro, tenía un alcance enorme, ¿no? Y eso se comprobó porque Bolsonaro ha sido electo y casi ganó nuevamente en 2022 contra Lula, se quedó como que menos de 1% de diferencia, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la extrema derecha. Yo voy a ese punto, ¿no? Porque es un punto interesante, porque digamos que el PSL, que era el partido de Bolsonaro, después se ha, digamos que, implodido y se formó hoy, hace parte de un partido grande que se llama Unión Brasil, que es base del gobierno de Lula. O sea, el partido de Bolsonaro hoy está como parte del gobierno de Lula, tienen varios ministerios, ¿no? Entonces es un poco interesante pensar eso también, ¿no? Pero bueno, la extrema derecha, que la concepción que tengo yo para en unir, en hacer, digamos que un tejido de esos varios hilos distintos de mídias sociales, WhatsApp, Facebook, bulos políticos y Bolsonaro en el centro, es intentar verlo por el prisma del discurso de odio. Entonces, básicamente, lo que intento entender yo en ese momento es que las conversaciones, la base del discurso entre los bolsonaristas no puede ser algo muy profundo, no puede ser una discusión económica de teorías o algo que, digamos que otros candidatos como el Ciro Gomes, que era un candidato de una tercera vía en Brasil, hacía como que para debatir tenía varias ideas y planos interesantes, pero era muy complicado, muy abstracto, ¿no? Tenías que esforzarte para entender lo que estaba diciendo la persona.
Y lo que Bolsonaro dice, no tienes que esforzar nada, es un asunto que puedes tratar tú en un almuerzo de domingo con la familia, que es, mira, yo quiero que mi hijo sea gay o no. Ese es el discurso, ese es el punto para Bolsonaro. Digamos que analíticamente los discursos que más proliferan durante las elecciones es un foco en la sexualidad, que se creía Bolsonaro. Brasil estaba con PP entrando en una decadencia, en una degradación moral, porque la sociedad se transformaría en un paraíso de los LGBTQ, y esa es la interpretación que se mantiene incluso hoy, ¿no? Que es la idea de que la izquierda, el poder está degenerando, degradando moralmente, según la concepción que tienen ellos, ¿no? La sociedad, a punto de que toda la gente de bien, las personas que son cristianas, tienen una familia nuclear, etcétera, tendrán que aceptar las leyes, las reglas de la comunidad LGBTQ, ¿no? Entonces, esto sabemos que no existe, no pasa, y sigue siendo la minoría, la población sigue siendo oprimida, sigue siendo, teniendo muchísima dificultad de inserción en la sociedad. Entonces, digamos que, y en este punto está el centro del discurso de odio, porque se basa en una realidad que no existe, que es de la idea de que la minoría está suplantando, la minoría está dominando la mayoría efectiva, o sea, es la oposición que tenía Bolsonaro entre la minoría y la mayoría, que es la gente que está marginalizada, está haciendo que sus leyes, sus reglas valgan por encima da maioria numérica da população, ou seja, é mais ou menos isso, digamos que também é outro ponto central do discurso de ódio de Bolsonaro. E também, nisto, pensar que havia uma inteligência também, não diria como que um centro muy autónomo, muy, digamos que muy construído de esa manera, pero había, digamos que, personas ligadas, personas vinculadas a un llamado Olavo de Carvalho, que era un filósofo que se ha muerto ya, pero era muy amigo de los hijos de Bolsonaro, y tenía como que unas redes sociales con muchísimos millones de seguidores, y desde ahí diseminaba diversos otros bulos políticos. Entonces, lo que quiero decir yo, parece un poco que es un poco caleidoscópico, un poco caótico, pero la campaña de Bolsonaro en 2018 se ha hecho no por Bolsonaro en sí, pero tenía una red de un ejército de diseminadores y disparadores de bulos que incluso no le pertenecía, no tenía control de eso. Entonces, ha sido un momento de 2018 que teníamos, de hecho, una crisis económica porque el gobierno Dilma Rousseff ha sido en su segundo gobierno, sobre todo, ha tenido un giro neoliberal fuerte, y aumentó el número de la población en pobreza, desempleo, etcétera. Y esa crisis ha reflejado en un descontentamiento con el gobierno, con el sistema. Y el candidato que tenía un discurso antisistema, un discurso para cambiar todo lo que está ahí, ese era, digamos, que el lema de Bolsonaro en portugués es: tem que mudar tudo que está ahí, o sea, hay que cambiar todo lo que está ahí. Ese digamos, que terminaba sus frases, sus debates así, ¿no? Entonces, él era el candidato antisistema, el candidato distinto, un candidato diferente, porque que estaba queriendo decir lo que pensaba él. Entonces, podía decir las mayores aberraciones, los más ridículos posibles, pero la gente decía: mira, es él mismo, es auténtico. Entonces, las fake news, los bulos políticos, con el discurso de odio contra las minorías, y ese momento de la proliferación de discursos en las redes sociales ha creado el contexto perfecto para la victoria de Bolsonaro, si digamos eso. Y el problema del momento es que la izquierda, digo, digamos que el PP o el PDT, PT de Lula estaba en la cárcel, estaba, y de otro lado Ciro Gomes, que serían los opositores a Bolsonaro. Tenía, digamos que, una idea, viendo hoy desde lejos, desde ya varios años pasados, una idea un poco de superioridad, diciendo: mira, ¿quién es ese para querer ser presidente? No tiene ninguna posibilidad de ganar. O sea, era una idea de que estás loco que ese va a segundo turno, ¿no? Y de repente ha ganado. Entonces, creo que faltó un poco de sensibilidad en pensar que era posible perder a una persona outsider, ¿no? Que era Bolsonaro.
Y lo más curioso es que se ponía como outsider, pero era una persona totalmente del sistema, ¿no? Era diputado hacía 20 y pico años que estaba como diputado por Río de Janeiro. Y el definitivo, digamos que lo que abordo yo, el definitivo, digamos que para coronar ese discurso de odio, las fake news, estaba en el punto de la seguridad pública, que Bolsonaro es capitán del ejército brasileño, o sea, era alguien que tiene, digamos que una experiencia en el campo de la violencia del Estado, que entiende algo del campo de la seguridad pública, ¿no? Se supone. Entonces él se ponía como que, digamos que esa idea de salvar la nación, que está siempre en peligro de las bandas criminales, y se dice hoy los grupos terroristas, que la Comando Vermelho, PCC, etcétera, son varios otros, ¿no? Entonces es un debate actual de la extrema derecha, ¿no? Entonces Bolsonaro ahí decía, mira, yo voy a, la solución para acabar con la violencia, con el crimen, es matar a los bandidos, básicamente eso, el bandido bueno es el bandido muerto, ¿no? Entonces, esto perdura, eso sigue, ¿no? Entonces, digamos que en el prisma de la sexualidad, de la violencia, del combate al crimen, que existe, el crimen existe en Brasil, es una sociedad muy violenta, ¿no? Bolsonaro ha, digamos que surfeado muy bien ahí, entonces tento entender más o menos, no sé si estoy extendiendo mucho en el tiempo, pero entender cómo que ese escenario ha sido perfecto para alguien como Bolsonaro ganar las elecciones y casi ganar otra vez. Entonces, hoy se va a la cárcel pronto, está, digamos que en arresto domiciliar, no está condenado Bolsonaro hoy no por lo que hizo en su gobierno, pero por la tentativa de golpe de Estado después que ha perdido las elecciones, ¿no? En enero de 2023. Entonces, Bolsonaro ha sido, digamos que el cabeza, el comandante de una tentativa, un intento de golpe de Estado en Brasil, entonces está condenado y posiblemente va a la cárcel este año incluso, ¿no? Pero ese es otro tema, eso no está en el capítulo porque el capítulo está ya 2 años antes, ¿no? Entonces, es eso que decía al principio, que trabajamos con algo que está cambiando mucho y la derecha que he analizado yo en este momento, hoy, en grande parte está del gobierno de Lula, entonces es incomprensible cómo cambia tanto en Brasil el panorama, ¿no? El clima político, ¿no? No sé, creo que he dicho más o menos las líneas generales lo que ha tratado. Y solo para terminar, una parte del capítulo es sobre la pandemia, ¿no? Porque yo analizo los bulos políticos, los bulos sobre la pandemia de la COVID-19. Entonces, Brasil es el segundo país del mundo con más muertes, con 700.000 muertes durante la pandemia. Ha sido, por después de Estados Unidos, el con más muertes y en gran parte porque el gobierno ha designado bulos como tomar algum tipo de medicamento que te vai ajudar, as vacunas não funcionam, as vacunas são uma mentira e tal, tu vas ter câncer se te vacunas, etc. Então, é complicado pensar que não só para ganhar uma eleição com os bulos políticos sobre o sexo de los niños, pero os bulos sobre uma pandemia que ha matado muitíssima gente, que se hubiera sido outro presidente, seguramente esse número seria menor, não? E ojalá. Bueno, es más o menos eso que quería decir sobre el capítulo. Muchas gracias, Julio, por tu explicación y, bueno, enfatizo mucho en el tema de la dinámica que existen en torno a los estudios sobre la ultraderecha y del capítulo 12 de este libro, ¿no? Que nos ha hablado Julio, ¿no? Y que le agradecemos, obviamente, que se ha conectado desde Madrid, España. Vamos a pasar a nuestro también autor, ¿no? De nuestro libro, Javier Molina, que también nos acompaña desde Brasil. Así que, Javier, por favor, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, cuéntanos un poquito de tu trabajo, de tu investigación sobre este tema de la teologización de la política. Gracias por estar con nosotros. No, yo que agradezco la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y también por la edición y todo el trabajo que implica sacar adelante un libro de esta envergadura transnacional. Solo recordar que Olavo de Carvalho, que es negacionista del COVID, muere también precisamente por eso. Entrando a mi capítulo, como bien decía Diego, es parte del aparato crítico del libro, es decir, de esta parte como de marco teórico o de intención también de elaborar
elementos o herramientas analíticas para los casos peruanos, argentinos, brasileños y chilenos que vienen posteriormente y que profundizan los casos particulares de manera en partidos, movimientos o ideologías políticas como han presentado ya ustedes. La hipótesis principal que yo trabajé y que viene siendo mi intención de trabajo hace algunos años es precisamente lo que decía Fabián, esta teologización de la política, ¿no? Y el foco o el horizonte es las bases teológicas de la doctrina de Jaime Guzmán Errázuriz, es decir, el ideólogo principal de la dictadura civil-militar chilena, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí había un vacío académico, teórico, de que nadie, entre comillas, de las grandes obras que tratan sobre Guzmán, había entrado a cavar en ese campo, sea por desinterés o sea porque se habían preocupado principalmente de la parte más política o de derecho político y constitucional, en el caso principalmente de Christie y Carl Schmitt, ¿no? En ese sentido, este trabajo hace parte de mi tesis doctoral, ¿no? Y de la hipótesis segunda, que vendría a ser comprender el Chicago gremialismo como una deriva, tal vez hasta cierto punto de superación, pero con estos resabios del tradicionalismo católico, principalmente de dos grandes escritores, autores, teólogos políticos que vendrían siendo Osvaldo Lira, el cura que pasó prácticamente la infancia y adolescencia enseñando a Guzmán, y Plinio Correa de Oliveira, que es el principal ideólogo del grupo anticomunista Tradición, Familia y Propiedad, ¿no? Estos dos autores y estas dos obras son traducidas por Guzmán a la política chilena como respuesta precisamente a un momento de crisis electoral, ideológica y política, por tanto, de las derechas. Y por eso podríamos entender de que es esta teologización de la política, hasta cierto punto, al menos mi hipótesis de trabajo y la hipótesis que resumo en el artículo, capítulo del libro, ¿no? Pero sería esa potencia de la teologización de la política y por lo tanto del discurso de estas derechas chilenas en ese momento, de los largos años 60, como se llaman, los que habrían dado la posibilidad de renovarlas, ¿no? En un momento crítico donde bueno, todos los partidos luego de la presidencia de Frei Montalva y con más claridad de Salvador Allende, terminan sin ideas, por decirlo así, que respondan a los anhelos de la población o los anhelos populares, como llaman también actualmente, ¿no? Y en este sentido, el capítulo trabaja principalmente esas bases teóricas, que pueden ser de teología política, de Plinio Correa de Oliveira, de Osvaldo Lira, y cómo eso es traducido por Guzmán y pasa a una línea ya material o política y que podemos ver incluso en la Constitución del 80 en Chile, que ha sido reafirmada en los últimos procesos, ¿no? Eso por un lado. En el segundo punto, y que es la hipótesis, creo yo, de entender a Guzmán como un teólogo político, ¿no? Es entender también cómo este tradicionalismo católico se incorpora a la política chilena a través precisamente de lo que decía Fabián al comienzo, el Chicago gremialismo, de manera diferente, y puede ver resabios o resonancias hasta hoy en las candidaturas de las candidaturas de las derechas radicales, en particular Kast y Kaiser, ¿no? Más en Kast por el conservadurismo moral que en Kaiser, que vendría siendo una profundización más de la parte economicista. Sin embargo, y aquí ya quiero colocar un segundo punto, se trabaja en este marco teórico con documentos principalmente, que son las obras de estos señores, y de cómo eso va construyendo una doctrina, ¿no? Que vendría siendo esta doctrina del tradicionalismo católico pliniano, principalmente. Y ahí vemos cómo la producción de esa doctrina, incorporando todo el trabajo de la teoría, o sea, de la campaña del terror, del anticomunismo en particular, produce un momento histórico, un discurso histórico, que también va con lo que Diego y Julio estaban comentando, de un miedo o de un contexto de crisis, ¿no?
y eso permite también ofrecer un discurso salvífico. Y ahora voy a tratar de explicar ese punto. En este marco teórico entre la crisis que vendría siendo cualquier movimiento medianamente progresista, reformista o revolucionario, se presenta como salvación la contrarrevolución, en el caso de estas dos obras, ¿no? Y en el caso de Guzmán, eso sería traducido principalmente como una cruzada civilizatoria, o más bien en términos simples, el golpe de Estado. Eso como hipótesis que está en las sombras de este trabajo, ¿no? Este trabajo también no es el resultado último de mis investigaciones, que siguen en pie y están avanzando, pero eso permite, este marco de teologización de la política, permite entender el asunto de la contrarrevolución cultural, que actualmente las nuevas derechas le llaman de batalla cultural, ¿no? Pero vendría siendo también estas primeras fake news, ¿no? En las revistas de los años 60, o la producción de la demonización del enemigo político, que es principalmente el marxismo de cualquier índole, o los progresismos reformistas de terceras posiciones, o incluso los socialcristianos en su momento, ¿no? Pero este discurso, que es una producción del miedo, vendría siendo el asunto central de esta doctrina. ¿Por qué? Y aquí ya voy a colocar otro punto. Este marco teórico, que ya había sido trabajado principalmente en el Tratado Teológico Político de Spinoza, y que es traducido, según mi lectura, por Marilena Chagüí, de manera muy bien hacia entender las doctrinas fascistas del integralismo brasilero, puede permitir precisamente de cómo funciona un discurso político ideológico, ¿no? Y esta producción del miedo a nivel generalizado, en ese momento no habían redes sociales, pero existían los periódicos de gran tiraje nacional, como el Mercurio y el Diario Ilustrado, ¿no? Que apoyaban precisamente estos grupos, entre otros. Entonces, como también las revistas más vanguardistas de estos grupos tradicionalistas, como era la revista Fiducia, que también es trabajada en el artículo, son levantados algunos conceptos que van a luego permitir entender ese miedo, ¿no? Conceptualizarlo, y ofrecer, nuevamente voy a insistir con eso, una salvación, una salida a esta supuesta crisis o catástrofe, dependiendo del momento. Y esa salida es precisamente el fundamento teológico, ¿no? Pino Correa Oliveira y Osvaldo Lira hablan de la construcción del reino de María, ¿no? Y ese sería el horizonte de salida. Y Guzmán, hasta el año 91, él habla de su quehacer político como un apostolado cristiano. Entonces podemos entender, hasta cierto punto, y guardando tal vez las diferencias, que cualquier persona que dispute el legado guzmaniano está también en esa resonancia, ¿no? Eso. Y en paralelo puedo comentar de que hay otras actualizaciones de este mismo trabajo con la contrarrevolución cultural que hacen los grupos tradicionalistas católicos hoy, donde también ahí incorporamos sí cómo las redes sociales pueden ayudarles a continuar con este discurso, precisamente contra lo que ellos llaman la ideología de género en particular, como bien presentaba Julio en Brasil. En Chile también siguen algunos grupos sobre eso, y mi interés ya a motivación personal, que creo que también es interesante, bueno, yo vengo hace unos buenos años estudiando este asunto. Yo vengo de la sociología, de la filosofía, y cuando estudié Agustín de Hipona, por ejemplo, y la construcción del reino de Dios en particular, es una tradición, en términos con T mayúscula, que esta teología política vuelve a resaltar, a imponer en otros términos, que los términos tal vez más simples o más traducibles a este trabajo en particular, vendría siendo lo que Plinio Correa de Oliveira hablaba de revolución y contrarrevolución, y que Guzmán, en sus escritos escolares, hablaba de lo mismo.
Entonces, creo que el interés en entender este aparato crítico es entender esta producción del miedo, que es una lógica discursiva muy semejante a las candidaturas de las derechas existentes hoy en nuestros distintos países, como también el meollo del asunto que vendría siendo el fundamento trascendentalizado muchas veces de estos discursos, y que por lo tanto es una doctrina muy difícil de contrarrestar, como también Julio nombraba, porque no tiene, por ejemplo, Lado de Carballo, muchas veces fundamento, entonces no se puede discutir racionalmente en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, les invito a, a revisar este trabajo que está en inglés, pero también hay algunos que están en español, como también que complementan esta misma teoría y los resultados de mi tesis de doctoral, pero más bien de un trabajo analítico que vengo haciendo hace más años que eso, y que tiene como interés este caso particular, que son el tradicionalismo católico en los años 60 en Chile, pero que sirve como marco teórico para pensar inclusive la denominada batalla cultural en otros países, ¿no? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu excelente presentación de tu capítulo. Destacar también una de las características de la ultraderecha, esta consideración por la metapolítica también, ¿no? Que está dentro de esta idea de la batalla cultural y que surge obviamente esa idea en Francia con la nueva derecha de Alain de Benoist, ¿no? Que hacen una lectura de Gramsci pero desde la derecha, ¿no? Y que más bien es característico, que aparece también en uno de los capítulos de Juan Morales Martín, también con otras autoras acerca de los think tanks también, cómo también se han preocupado de ese tema de la metapolítica. Sin más, voy a dejar también a mi colega del Instituto de Políticas Públicas, Manuel Escobar, también. Le voy a dejar la palabra para que le haga, ¿no es cierto?, una relectura, una lectura crítica de este libro. Así que le voy a dar el pase a Manuel. Muchísimas gracias por... Gracias, Fabián. Saludamos a nuestros colegas también, a Diego, Julio y Javier. Yo les quiero agradecer porque realmente el libro está muy bueno, lo quiero recomendar. Muchas veces que nos están mirando también a través de YouTube y de este podcast que estamos haciendo. Y quiero hacer dos cosas. La primera es hacer una mirada general como la recomendación para el lector, ¿ya? Y después, obviamente, que han salido hartas cosas interesantes aquí con los autores, así que como los tengo al lado también les voy a aprovechar de preguntar algunas cosas y dar algunas opiniones de los artículos que están realmente muy interesantes. Oye, lo primero que quiero decir es que este libro está ideal para, por lo menos en el caso nuestro de Chile, está ideal para este año. También da una forma también de entender, ¿cierto?, de tener un marco teórico muy interesante y también ciertos datos empíricos, por lo menos desde el punto de vista del estudio de casos, que te ayudan a comprender quizás lo que está pasando en América Latina y en el caso de Chile, por lo menos hace unos 3, 4, 5 años, digamos. Yo creo que ese es el proceso que todos estamos viviendo hoy día, digamos, desde el punto de vista de la transformación epocal. Y el libro yo creo que es muy interesante porque te da una mirada bien interesante desde el punto de vista explicativo. Recomendaciones, por lo menos, yo no sé, lo que pasó a mí, digamos. No pelear con el texto, leerlo, ¿ah? Porque obviamente que cada uno tenemos nuestras posiciones teóricas, políticas, ideológicas y culturales, y lo interesante del libro es que aborda una serie de esos ámbitos, entonces es inevitable de pronto empezar a pelear, digamos, con el texto, decir, oye, esto sí estoy de acuerdo, esto no. Yo diría que la recomendación es leerlo de manera lo más ingenua posible, diría yo, ¿eh? Desde el punto de vista de que te dé una apertura bien interesante desde el punto de vista no solamente de entender el fenómeno chileno, sino que sobre todo en América Latina, bueno, en el caso de Julio, que tiene ciertas coincidencias con lo de Chile y otras diferencias también. El caso de Perú también me pareció muy interesante, el artículo de Perú, con todo el tema del comunismo. Entonces, recomendaciones para el lector, muy interesante para leerlo en este periodo histórico, diríamos, ¿cierto? Y no pelear con el libro, porque obviamente que está la cosa al que así que cada uno de nosotros tiene una posición también, obviamente, teórica, ideológica también, así que muy interesante. Eso desde el punto de vista del libro, se hace muy fácil de leer, es un libro extenso. Yo tengo la mala costumbre de leer los libros en desorden,
no de corrido. No sé si es una buena idea, pero por lo menos a mí me resulta ir a los temas que más me interesan al principio y después ir complementando. Así que muy recomendable el libro para que todos quienes nos están siguiendo. Es un libro, sí, obviamente muy de ciencias sociales, pero también invitaría a gente de otras disciplinas también que pueda acercarse a este análisis. Oye, y claro, y ahora voy a hacer unas menciones, porque tengo muchos apuntes, entre paréntesis, unas cosas que me dieron muchas ganas de este libro de hacer muchos apuntes. Y hice una revisión, fíjate, porque ahí, Diego, me parece que lo mencionaba, ¿cierto? En fondo, cómo había sido el análisis, ¿cierto?, de la segunda mitad del siglo XX de la derecha, y me concentré, digamos, en los principales estudios de la cultura política de la derecha, y hay hartos autores chilenos, y hay cosas que obviamente coinciden, esto de la relación entre el conservadurismo católico y lo que planteaba finalmente Javier, que está muy interesante, esta mirada, ¿cierto?, de Jaime Guzmán, no desde la política y del derecho, ¿cierto?, sino que más bien de esta matriz más bien religiosa, sociocultural, que es bien interesante. Eso ya está en otros estudios, pero yo diría que específicamente en el caso del trabajo de Javier lo profundiza de manera muy, muy interesante. Lo otro que me llamó mucho la atención, el trabajo de Diego, que también me parece esa cosa mirada furtiana que tiene muy interesante, que tiene que ver con todo este proceso de subjetivación, y me recordó a mí de alguna forma, ya más del trabajo empírico cualitativo, los estudios del PNUD, digamos, específicamente hay un estudio del año 98, si no me equivoco, recién partiendo, ¿cierto?, a finales de los primeros gobiernos de la concertación, en donde se plantea efectivamente este proceso de subjetivación y este proceso de asincronía, ¿cierto?, entre la subjetivación y el proceso de movilización. Yo creo que es interesante lo que plantea Diego, porque en el fondo a mí me llevó a ese tipo de análisis desde el punto de vista de cómo la derecha, lo que ocurre ahí, ¿cierto?, es una especie de proceso de resubjetivación, ¿cierto?, del orden social, del orden social desde esta idea, ¿cierto?, de la patria, ¿cierto?, y la moral. Así que muy interesante, me parece interesante el marco teórico de Diego, bien interesante. Me gustó harto, uno no puede, uno hace que tenga un favoritismo, pero el artículo de Diego fue de los primeros que leí, Diego, así que está súper interesante. Y dicho eso, yo diría que, bueno, y el caso por ejemplo, de Julio también muy interesante. Cosa interesante esto de los outsiders que no son tan outsiders, tiene mucha similitud en algunos aspectos también desde el punto de vista de político, ¿cierto? Con también lo que pasa con Milei, es una persona que está dentro del mundo político, pero que está un poquito outsider, que da esta sorpresa, ¿cierto?, que sin tener una estructura partidaria importante, gana la elección y produce esta transformación tan importante en Argentina. En el caso yo diría, de Chile, en el caso de Cast es una cosa distinta, porque yo diría que ahí básicamente en el caso de Chile hay un cisma de la derecha. Una de las cosas que a mí me abrió un poquito este libro es que ya venía yo mirando hace tiempo, es que esto de romper con esta idea de la derecha monolítica, digamos, en fondo de que a la derecha hay distinciones. Y esa distinción es interesante del trabajo de Javier, que es esta cosa de la matriz Guzmán, ¿cierto? En el fondo, claro, en la segunda mitad del siglo XX, en el caso de Chile, el lugar específico de la ultraderecha chilena era más bien la UDI, pero de alguna forma ahí hubo un cisma también, ¿cierto? Y tiene que ver con el surgimiento también del Partido Republicano, que no olvidemos que los cuadros técnicos, los políticos son mayoritariamente justamente de sectores disidentes de la UDI, así que eso también desde un punto de vista político. Oye, y para terminar, aquí tengo una cuestión que tomé ahora. Claro, esto de la matriz sociocultural, muy interesante, no es nuevo, obviamente, desde el punto de vista de la sociología. Hay una relación entre la matriz ideológica política y la matriz sociocultural. Me acordé por ahí también de Max Weber, ¿cierto? Esto de la ética protestante y el espíritu del liberalismo. Hay, ¿cierto?, de la tradición de la sociología, análisis del orden social en base a la matriz sociocultural y religiosa. Eso no es algo nuevo, lo nuevo sí es la lectura que uno puede hacer
en este momento, en este proceso epocal que tenemos de la ultraderecha chilena, latinoamericana. Bueno, esto a producto de la subjetividad por oposición, ¿cierto? De cómo la realidad también se manifiesta y se impone. Hay también un contexto histórico de realidad, ¿cierto? Que favorece, ¿cierto? El surgimiento de la ultraderecha, y en Chile también eso es algo real. Interesante, bueno, lo que pasa con el proceso constitucional chileno también, muy interesante. Yo creo que es uno de los factores más determinantes del surgimiento y de la radicalización de la ultraderecha chilena, y el éxito, digamos, desde el punto de vista electoral que tuvo también en las últimas elecciones en Chile, las últimas 2 o 3 elecciones, ha tenido un éxito electoral importante. Y terminaría con esto del orden social y cohesión social. En el fondo, cómo la ultraderecha en el fondo se apropia de este proceso de subjetivación del orden y cohesión social por la crisis de seguridad. Hay temas también de migración que no fueron comentados aquí, pero también son interesantes de tener, porque claro, efectivamente la derecha chilena conservadora, elitista, oligárquica, no tiene esta base racial, pero sí, efectivamente, tiene esta cosa del patriotismo, de la idea de los chilenos, y eso por oposición, ¿cierto?, a los procesos migratorios que hemos tenido durante el último tiempo. Eso, quise hacer un resumen así, un poquito sabroso, para invitar sobre todo a los lectores que nos están viendo a acceder al libro. Oye, cuéntanos, ¿cómo puede acceder al libro nuestro amigo? Bueno, este libro pueden ustedes acceder ahí en la página del Palgrave, colocando, ¿no es cierto?, el título, obviamente. No sé, Diego, cuánto más o menos está el libro, el precio, ya no se me olvidó realmente. Son 400 páginas de texto, ¿no? Pero que se leen rápido, ojo. Se leen rápido. Sí, está bueno. Cerca de 14, creo que son, ¿cuántos? 12 capítulos, 13 más o menos, 14 capítulos en total. Así que los invitamos, obviamente, a que lean el libro, un libro que salió en julio del 2025, está editado, obviamente, por Diego, Julio y quien les habla también, que también represento al Instituto de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica del Norte. Así que invitadísimos a leer este libro. Agradezco obviamente a Manuel por sus comentarios, agradezco también a Diego, Julio y Javier por habernos explicado obviamente con profundización sus investigaciones. Y bueno, esto es parte, ¿no es cierto?, de la producción académica que hace el instituto, nuestro instituto también en colaboración con nuestros colegas, así que, bueno, los dejamos invitados, también pueden después realizar el podcast también, por si quieren también anotar y obviamente los invitamos a leer el libro, así que... Oye, yo le decía a Fabián, entre paréntesis, que cada capítulo es para un podcast, ¿eh? Está muy interesante, ahí tenemos un desafío quizás, así que también invitado ahí nuestro amigo para profundizar y desmenuzar un poquito más cada capítulo, que están realmente buenos. Yo quiero insistir que está muy bueno, así que por favor consigan. Sí, no sé si chicos, alguien quiere agregar algo que a lo mejor se les quedó en el tintero. Julio, Diego, Javier, les cedo la palabra. Si alguien quiere, no sé, conectar algo de lo que estuvimos conversando con lo que está pasando en la elección, ahora que viene, el domingo. Eso está sabroso. Si empezamos eso, nos vamos a ir muy largo. Vamos a terminar como en 3 horas. Sí. Sí, quería agregar un punto muy rápido, que es también sobre los estudios de caso. Hay sobre Brasil 2 otros capítulos de investigadores de Brasil. Tiago Fidelis, que es historiador, y ha escrito sobre el golpe de 1964 en Brasil. Entonces ha analizado periódicos de la época. Entonces, é interessante que, para quem gusta de entender de forma um pouco mais histórica essa ascensão da direita, que vai mantendo com os ecos da ditadura, não? E também há um capítulo específico sobre o discurso nazi-fascista durante a pandemia em Brasil, escrito por Glória de Fante e Cristiano Sandin. Então, há 2 outros capítulos de estudos de caso sobre o contexto da extrema-direita em Brasil. Diego. Yo solamente decir que promover la investigación,
y la curiosidad en estos tiempos. Creo que la discusión no se agota, digamos, ni en este podcast, ni en la escritura de este libro. Creo que ejercicios de largo alcance, a propósito de la genealogía que presentaba Javier, que nos permite dar una vuelta de repente un poco más pausada. Ahora con la cultura algorítmica todo es muy rápido, y hacer reflexiones, digamos, que nos tomen un segundo y que nos permitan conversar, creo que son súper interesantes, pero sí prestar atención. Y con esto cierro una cosa que me quedó en el tintero, que cuando uno investiga el elemento ideológico, subjetivación política, uno también está buscando movilización de deseo. Y la relación que tenemos con nuestros teléfonos, como constantemente uno está viendo nuestros sesgos de confirmación, digamos, materializados, que también sea algo que nos lleve a preguntarnos, en el fondo, ¿por qué leemos esto ahora en este momento? Ahora la elección tiene todas sus características. En el caso chileno, sabemos que nos va a quedar un mes más para seguir discutiendo, pero eso es interesante, y creo que hacer una invitación a que seamos parte de la discusión de forma activa, no solamente escribiendo, no solamente leyendo, sino que también conversando. Espero que sea la primera de muchas instancias. Así que yo muy agradecido de este espacio y a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, Diego. Javier, ¿quieres decir, comentarnos algo? Quizás promocionar ahí tu canal de YouTube también, que puedes también... Bueno, ahí pueden revisar especímenes de la reacción. Pero más allá de eso, el asunto, nada, agradecer disponibilidad para conversar y profundizar en estas temáticas, como bien decía Diego y como invitaba Manuel. Aprovechamos de aceptarla, y si quieren seguir profundizando para conversar esto, creo que siempre es necesario, precisamente para no quedar, como bien decía Diego, en esta autoconfirmación de las cosas, y tratar de profundizar en una genealogía de este pensamiento, que no surgen de la nada y que no aparecen tan extravagantes muchas veces, sino que son construcciones lentas, estratégicas y bastante acabadas. Y ahí, bueno, cada capítulo tiene su particularidad, pero lo interesante que logra el libro es ver una genealogía, al menos de las plataformas actuales, de los documentos antiguos y de las distintas líneas de estas derechas latinoamericanas, y creo que en eso es súper bueno como artefacto cultural el libro completo, ¿no? Entonces, nada, invitar a los lectores y lectoras a entrarle a estos temas, y bueno, si hay alguna otra invitación, estamos a disposición. Así que muchas gracias también por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Julio, Javier, Manuel también, y a todos los que asistieron a este podcast. Así que los invitamos a leer este libro, Ultra and Extreme Right Wing in Latin America, Ultra y Extremas Derechas en América Latina. Así que eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, que estén bien. Abrazo, gracias. Otro de vuelta. Saludos desde Quilpué. Adiós.